Andrés Sabela publicó en 1944 la novela Norte Grande. Con ella dio nombre colectivo a la geografía física, humana y económica de las provincias de Tarapacá y Antofagasta para anteponerla a las de Atacama y Coquimbo, Norte Verde o Norte Chico. Nomenclatura que la Corfo empleó en su geografía económica de Chile para aglutinar las semejanzas habidas en las dos provincias que fueron incorporadas por Chile a su soberanía después de la Guerra del Pacífico. La experiencia que había reunido Sabela desde 1934, barajando las posibilidades en el imaginismo, con su relato La Faja Colorada, y en la literatura social, con su primera obra de teatro La Mugre, y un decidido compromiso ideológico con el marxismo, lo empujó a plantearse una obra de épica salitrera. Sabía la importancia que había tenido para la fisonomía de la ciudad de Antofagasta y de su hinterland la actividad del salitre. Su propia niñez y juventud le brindaron una visión del ciclo calichero por medio de su contemplación de los clippers y de los vetustos lanchones maulinos que operaron en los muelles históricos de la bahía. La casa de su infancia en Calle Mata, próxima a las arterias más decisivas de la vida antofagastina, le acercó a la experiencia cercana del ruido de las olas, pero también a la experiencia del contraste social con la observación del paso fatigado de los cesantes pampinos. Estos, en épocas de depresión, fueron ubicados en la plazoleta Torreblanca y gozaron de un permiso en los años 20 para ir, una vez a la semana, al centro de la urbe en busca de la ansiada limosna. Todos estos recuerdos atesorados viajaron con Sabela a la capital en 1932. Allí adquirió una perspectiva teórico-interpretativa del fenómeno socioeconómico, el materialismo histórico. Historias a ras de la noche. Los corazones despiden un fuego misterioso. Salta el fuego y cae en la mitad de la celda. De este modo surge una hoguera que no ilumina el exterior, sino que hacia adentro, lamiendo las almas. Rosendo permanece inmóvil, tendido cara al techo, como una ciudad silenciosa. El techo se despliega en una trágica suciedad. Parece que la desesperación fuera una tiza muy negra que manos delirantes corren por este cielo maldito, sin que jamás consiga allí la luna su epifanía de gran iluminada. Los reos contemplan el techo y unos puntitos temblorosos suben y bajan, y así se forma el calidoscopio de la soledad. Entonces llenan los ojos geometrías imprevistas y a falta de horizontes la mirada es una casa de rayas y colores desconcertantes. La noche engorda los pastizales del sueño. Los reos conversan en voz baja. Conversar es la única forma de evasión. Con las palabras se puede trepar hasta las ventanas y se puede también trenzar la escalera de la fuga para salir libremente a sortear los charcos del destino. Yo conocí a la mugre en persona. Se dice la mugre, se dice la fatalidad, como si no pudieran hallarse un día. Fue en la época que trabajaba en una patrulla caminera próxima a Chungungo, entre Antofagasta y Tocopilla, cerca de Cobija y de Gatico. Zenón detalla la geografía de su aventura con aires de padre de los mapas. Sí que era la mugre. Los otros dos reos se achican en su atención. Las pupilas blanquean la oscuridad. Apareció lentamente un bulto por el camino. Pensamos que se trataba, como siempre, de un pobre diablo que marchaba tras de su suerte. El bulto demoró en acercarse al campamento. Cuando lo distinguimos, nos asqueó. Era un hombrecillo insignificante, a pies descalzos.
Por encima de los conversadores pasan 2 enormes pies hediondos, 2 pies que avanzan desde el fondo del tiempo, sudorosos de siglos, tranqueando hacia quién sabe qué posada de la vida. Eran unos pies gigantescos pa'l cuerpo del vagabundo. No se pueden olvidar unos pies de esta forma. Los caminos les habían petrificado. Una marcha de pies fatigados golpea la cabeza de los oyentes. ¿Con pies como esos se atravesarían los barriales de la muerte? El capataz le preguntó: ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Soy un pobrecito, señor. Me llamo Cantillana, Juan Cantillana. ¿Y qué quieres? Un trabajito para no morirme de hambre en estos desiertos. La figura provocaba náuseas. La melena quiscosa le abultaba la cabeza pequeña y la frente se mostraba demasiado estrecha. Cejijunto y visco, Cantillana era un muchachote idiota que nunca rozó el agua. Los oyentes conocen cómo la suciedad crece hasta derramar su invasión silenciosa de seda siniestra, oliendo a cuartos vacíos. Porque la suciedad es la peluca de la nada y la barba del abandono. Sucio hasta el alma, el capataz le aceptó, no sin cierta repugnancia. Pronto supimos que era ladrón, un ladrón insignificante. La palabra ladrón debería suprimirse en estos sitios, declara el asesino pasional. Nadie le discute, y Zenón. Existía una confabulación de aislamiento contra Cantillana. Se le dejaba libre, pero sufría más atado que ningún otro reo. Calculen la vida de un atorrante que no puede llegar a ningún puerto, a la más insignificante caleta, destinado a ir y venir por las huellas, a dormir en cualquier sitio, a orillas del mar, a comer de lance. En el campamento nadie se le juntó. Dormía lejos de las carpas, botado sobre unos sacos, tapándose con papeles, y al alba se levantaba para comenzar su eterno y monótono canturreo. Yo soy un pobre presidiario que no tengo más que penas. He de cubrir mi sudario con desdenes y cadenas. Las estrellas lejanas baten su tejido a lo ancho del mundo. La voz era pegajosa, todo Cantillana era pegajoso. Solo trabajaba y solo comía su ración, pidiendo como un chiquillo. Más comía, más comía. Era la gula. Tanta mugre junta reclamaba una alimentación de más. Cantillana logró aquerenciarse con la cocina. La vieja Moncha le tiraba la comida al tarro insatisfecho y Cantillana: gracias, hambre tonto, hambre fuerte. Cantillana vivía por años junto al agua y no pensó siquiera mojarse la punta de los pies. El mar danzaba y Cantillana le huía. Era demasiado mar para tal insignificancia. Lo extraño residía en esto, precisamente. Cantillana tenía a su disposición un baño colosal y jamás su piel se unía al agua, jamás refrescaba su cuerpo con la caricia salina, jamás disfrutó del mar. Mugre y mugre. Zenón agria la caricatura. Cantillana, le ordenaba el capataz: ándate a los cerros a buscar palos para la comida. La mugre se agachaba, tímido. Tengo miedo. El león me ve, el león me come, el león anda cerca. Constituía el cuento del león toda la defensa de su flojera. Los hombres le gritaban: ya, pues maricón, hácele pelea al león. Y Cantillana se recogía y silenciosamente partía a los cerros para volver muchas veces con las manos vacías. Y la disculpa: el león me correteó, el león echaba chispas por el ojo. La mugre no servía para nada. ¿Por qué no te laváis, chascón?, le recomendaba a alguien. Cantillana se reía y empezaba: Padre nuestro que estáis en los cielos, y su voz traposa barajaba los insultos.
Rosendo medita en la mugre de Jesucristo, una mugre oliente a eternidad. Sus pies fueron 2 navíos en la tarde judía. Y como vagó rodeado de meretrices y de pescadores, de chiquillos y de perros, toda la grey de la miseria cargó otra aureola, además de la divina, una aureola de perfume agudo, de mar y tierra suspendidos. La historia de Cantillana no concluye aquí. Un camión trajo a la hija de doña Moncha, unos 15 añitos de partirlos con la uña. La mugre se volvió loco de alegría. Se lo pasaba cerquita de la cocina, devorando ahora a la muchacha. Los cantos seguían. Si por pobre me desprecias, te concedo la razón. Leña verde poco arde, arde cuando hay ocasión. La muchacha se reía del desdichado y confiaba sus gustos al chofer, el mono como le apodábamos. Una noche Cantillana, furioso, porque detrás de la cocina los pilló besuqueándose, fingió un ataque y se botó al suelo, revolviéndose en un dolor imaginario y terrible. Todos acudimos al asunto, y cuando el mono se incorporó al grupo, la mugre saltó, ligero, con una cuchilla en la mano, dispuesto a rajarle la guata. El mono esquivó a tiempo y contestó con una bofetada certera. Cantillana cayó de espaldas y ahí se quedó. Cuando volvió en sí, nadie le cercaba. Por el campamento se cantaba, se fumaba. La muchacha y su madre presidían un grupo donde el mono triunfaba rotundo. El pobre mugre se escurrió en silencio. La muchacha al otro día comentaba cruel en su inconsciencia: de puro mugriento este roto no podrá subir pa'l cielo cuando se muera. La mugre siguió rodando encima de su propia desdicha. Si te bañáis, a lo mejor te miro, le replicó una vez la muchacha. Y el campamento glosó: para bañarse, la mugre necesita vivir toda su vida escobillándose. Zenón se calla. Él ha visto de cerca a la mugre, como a otros a la soledad. El asesino pasional juguetea con las palabras antes de echarlas al auditorio. Donde yo sentí el peso de la soledad fue en Cobija, la ciudad abandonada que alza sus murallas derruidas al ladito de Gatico. Cobija fue primero asiento de changos, nómades que vivían de la pesca y que se ignora de dónde provenían, ¿de Perú o de la altiplanicie andina? En 1825, Simón Bolívar la ascendió de caleta a pueblo y en homenaje al general de Colombia, don José Lamar, adoptó de este su apellido. La fiebre amarilla de 1869 volcó la muerte en la boca de sus habitantes y la ausencia pobló sus calles. Después se precipitaron de nuevo al desastre, la ruina, hasta que se quedó en pie como un espectro. Me tocó atravesarla una mañana. Entré a la ciudad muerta como a un recinto de locura. Las calles delineadas conservan en Cobija ese hálito de presencia humana que resta en las ciudades cuando el hombre duerme o no está. Es como si las puertas escondieran a un fantasma, como si por las ventanas escaparan a galope las sombras de sus muertos. El silencio y el mar se disputan a la ciudad. Lejos, por una esquina en que el viento golpea al único farol en alto, se divisa el cementerio. Los jotes y las gaviotas se mueven arriba de la muerte como olas de un mar terrible. Cobija es el nido de la serpiente del tedio. Se aburre en sus casas habitadas por las estaciones que se deslizan imperceptibles por el desierto, casi iguales, sin que se noten sus diferentes paramentos. Se aburren sus muertos frente a frente, sin que ninguna muerte joven venga a contarles los sucesos que transcurren más allá de su cal. Se aburren las estrellas de envejecer paradas sobre su sombra, huérfanas de todo suspiro enamorado. Se aburre el mar de no escuchar alguna canción que lo convierta en confidente. Rosendo comenta en Gris: las noches allá
deben ser atroces, noches para el crimen más ruin. El asesino pasional coge su monólogo. Imaginen lo que es hallarse dentro de una ciudad sin ruido, sin movimiento, como dispuesta para que alguien le indique. Comienza a vivir. Y la vida resbalaría en manos de los muertos. Todo allí exuda muerte. El olor es de cadáver. El viento baila cubierto con mortaja de polvo. Y las ánimas se encargan de ayudar al tiempo a salirse de los límites de esta comarca, verdadera cuna del desamparo. El reloj de la Plaza Colón murmura el santo y seña de la soledad. Las campanadas viajan a saltos por los aires y se rompen contra el pecho de los cerros. Zenón resulta incansable. ¿Le gustaría la historia de don Nicolás Naranjo? Rosendo oyó hablar en la pampa de la mina de oro que jamás se halló y cuyo secreto bajó al fondo del mar, con su único poseedor. El asesino pasional, como todos los nortinos, escuchó 100 leyendas acerca de esta fortuna. A Zenón no le importa y desenreda sus palabras. Hace años que este tesoro espera a su patrón. En 1806, don Nicolás se dispuso en la plazoleta de un convento serenense a construir un barco. Los arbolitos veían cómo sus hermanos se ufanarían en mitad del mar con ramazones de cordeles y frutos de pájaros. El barquito estuvo listo muy luego. Naranjo lo necesitaba para comerciar congros tan abundantes por las costas de Atacama. Los serenenses contemplaron atónitos este barco que simulaba un brote de la tierra. El jefe de la ciudad le proporcionó un piquete de soldados a don Nicolás para que arrojara la embarcación al agua y partió el día que celebraban al patrón del pueblo, a San Bartolomé. Las músicas atraían al viento, los marinos sonreían y don Nicolás ordenaba las maniobras con voz llena. El perdido resplandor de la hazaña enciende la noche aplastada de la celda. Un silbido amarra al penal y otro, que molestan los perros con sus chiflidos. Navegando al norte, don Nicolás desembarcó en Calera y vendió la barca. Hombre de minas, se metió desierto adentro. ¿Qué lo inspiró? ¿Por qué cambió de rumbo? ¿Quién lo mandó a coquetear con la fortuna? Una noche sintió grandes aullidos. Se orientó por el eco y fue tras él que clamaba desorbitado. Era un indio enfermo que se moría. Don Nicolás le reanimó con aguardiente, lo acompañó durante la noche y, al amanecer, el indio fue otro. Agradecido, le musitó como queriendo impedir que las arenas se escuchasen. ¿Quieres que te pague con una fortuna de oro? Don Nicolás no contestó. Tú eres bueno, caballero bueno, ven. Y lo condujo a donde cuentan que el oro es una fuente de ojos amarillos, de un amarillo penetrante y fascinador. El indio se perdió con su secreto, entregando gratitud y oro. Don Nicolás retornó a La Serena. Los parientes batieron palmas cuando el viajero sacó de una bolsa piedrecillas salpicadas de puntitos áureos. Se acabaron los pescados, el mal olor, seremos ricos. Don Nicolás decidió partir el día de Navidad en busca de su fortuna. Una nueva barca le aguardaba. Viajarían con él Juan Pastene y 8 hombres arriesgados y de confianza. Al enfrentar la punta de Teatinos, el mar celoso les tumbó y a 2 carrillos se devoró la barca, los tripulantes y el derrotero maravilloso. Desde entonces duele el naranjo a los mineros. ¿Está en Coloso? ¿En Bolfín? ¿En Botija? ¿En Jorgillo? El oro de Naranjo vive en la leyenda cruel y obsesionante. Es como una mujer fatal que se entretiene en desorientar a sus amantes.
quintrala de cateadores. El naranjo se tiende desnudo y desprevenido sobre la tierra. Y, sin embargo, ninguna mano desde 1806 le acaricia. Dicen que se le reconocerá por una brillantez dorada que alcanza hasta el cielo. Dicen que cuando un hombre logre cruzar la última legua que lo separa del mineral, sin temblar un segundo, a causa de los 1000 ruidos y carcajadas, llantos y bufidos que se sienten, el naranjo se entregará vencido. Dicen que cuando la mujer de un minero muera enloquecida por una fiebre desconocida, revelará en la agonía el nombre del indio aquel, y éste aparecerá por el aire a dictar el derrotero. Dicen.